Ministerio Ebenecer Honduras presenta Doctrina Apostólica, un espacio creado para discipular el cuerpo de Cristo, rompiendo paradigmas, generando opinión. Con ustedes, el apóstol Dr. Germán Ponce. Gracias una vez más por estar en estos programas de Doctrina Apostólica. Tenemos ya varios meses de estar trabajando un tema que me ha llamado la atención. Creo que a través de una dirección divina Dios habló a mi corazón que buscara a Cristo en el Antiguo Testamento. Y creo que me he dado a esa tarea para estar buscando. La Biblia es como una rueda de bicicleta donde todos los rayos van al centro, toda la Biblia. Decíamos hoy por la mañana, hoy por la tarde en algún programa, que pareciera que cada uno de los personajes de la Escritura tienen rasgos de lo que iba a ser Cristo Jesús. La Biblia tiene un hilito donde el Antiguo Testamento se hace patente en el Nuevo y el Nuevo se hace latente en el Antiguo. De tal manera que hemos venido trabajando con lo que se llama Emmanuel, que es Dios con nosotros. Cristo Jesús es ese Emmanuel, y por favor tome nota, dice Dios con nosotros. De tal manera que ahora queremos entrar a un programa, quiero que usted pueda estar aquí conmigo, que es el programa de Emmanuel, pero vamos ya, creo yo, por el programa número 16. Y en este programa vamos a buscar a Cristo Jesús juntos, nos vamos a tomar de la mano y vamos a ingresar aquí en la Escritura. Y quiero leerle, aquí nos toca ya 2 de Corintios. Hemos venido desde el Antiguo Testamento, llegamos luego a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 de Corintios, ahora 2 de Corintios. Y dice aquí la Escritura, Pablo dice, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente dice, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo, dice, more en mí. Entonces, yo quiero hablarle de Emmanuel, que es Dios con nosotros, pero quiero visualizarlo en esta oportunidad, en estos minutitos que vamos a compartir. Este es el programa Emmanuel, pero es ya el número 16. El número 16. Y aquí vamos a buscar al Señor en el segundo libro a los Corintios. Y por sobre todas las cosas, lo que me llama la atención es que el Señor ahí es el que muestra la gracia. Entonces, vamos a platicar un poquito sobre esto porque es importante enseñar lo que contempla la gracia de Cristo. Cristo, si algo trajo, fue la gracia. Dice que lo vimos lleno de gracia y de verdad. Cuando yo trato de explicar la gracia, pero no una definición filosófica o una definición teológica, sino al ver en la pantalla puedo visualizar yo que hay unos artefactos de cerámica, hay unos floreros de cerámica, pero cuando el alfarero empieza a tomar ese barro y lo empieza a trabajar, yo me puedo dar cuenta que al final logran hacer, por ejemplo, una taza. Esa taza de barro, por ejemplo, aquí en Honduras, allá en Valle de Ángeles, allá en Extierra, en Guatemala, un lugar que se llama La Antigua, que son muy parecidos. Pero lo que me llama la atención es que esos son lugares donde se hace cerámica, pero para tomar un cafecito o un té, no va a poder usted tomarlo si no está barnizado. Ese barniz le quita ese residuo y esos desechos, y es lo que la hace ya poder utilizar ese vaso. De la misma manera considero yo que de alguna forma esa es la gracia. La gracia es como ese barniz que Dios pone en nosotros, y Cristo Jesús es el dotador de gracia. Él estaba lleno de gracia y lleno de verdad. Cuando yo me doy cuenta de esto, veo que nosotros estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Pero la gracia tiene ciertos enemigos y yo quiero llevarlo a usted. Tal vez ahí en la pantalla, bueno, tal vez ahorita no lo voy a invitar a que vaya a la pantalla, pero hay unos enemigos de la gracia que yo quiero tocar. Porque nosotros tenemos que enfrentarnos
a que la salvación nos la regalaron. Dice, vosotros sois salvos por la gracia de Cristo Jesús. Es la gracia, ahora sí una definición teológica, es un regalo inmerecido. Pero de pronto hay enemigos de la gracia, y tal vez esto es lo que quiero trabajar en esta oportunidad y luego hablar un poquitito de la ley si nos da tiempo. Pero los enemigos de la gracia, notemos que el primer enemigo de la gracia es el libertinaje. Oh, aquí hay que aprender mucho en el libertinaje. ¿Por qué? Porque la gracia no es permiso para pecar y hacer lo que sea. Ay, como ya somos salvos para toda la vida, comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso no es la gracia, ese es un libertinaje. Nosotros tenemos que saborear esa libertad en Cristo. Yo siempre he dicho que la libertad en Cristo se debe de visualizar, por ejemplo, de esta manera. La Biblia dice y nos ayuda a ver nuestros límites de libertad. Por ejemplo, la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces aquí va algo que dice que no todo me conviene. Fíjese qué cosa. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces es que nuestra libertad va a llegar hasta aquello que no nos edifica. Y todo me es lícito, pero no me dejaré dominar. No me debe de dominar. Entonces hay muchas libertades que de pronto cada uno se puede dar por su nivel de conciencia, pero tenemos que tener cuidado en no caer en libertinaje. Fíjese que, por ejemplo, si nos ponemos a visualizar o a buscar en la Escritura momentos de libertinaje en la iglesia, por ejemplo, en la iglesia de los Corintios, fíjese que comían, bebían de la Santa Cena y luego se iban a emborrachar a su casa. Y entonces Pablo les decía, en eso no les alabo, porque el libertinaje. La gracia es el poder dado por Jesús. Jesús es la gracia, el motor de la gracia, pero es para vencer el pecado. La gracia no es el permiso para pecar. Esto es tan terrible que usted puede ver que algunos dicen, como ya soy salvo, ya me apuntaron en el libro de la vida, voy a vivir como me da la gana. Y aquí diría yo que ahí sí nos tendríamos que sentar un momentito y platicarnos y hacer lo que dijo Pablo en 1 Corintios. Miren, analicémonos para ver si estamos en fe, porque es posible que no estemos en fe. Es posible que la gente crea que es salva y realmente no lo es. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cristo, aquí en Corintios, es el dotador de la gracia. Cuando veo eso, también veo que hay otro enemigo de la gracia. Entonces es la amargura. Esto también tiene mucho que ver. Y lo que estoy tratando de llevarlo es que en la Biblia, Cristo es el dotador de gracia. En 2 Corintios, Cristo es el que en medio de nuestras debilidades nos da de su gracia. Pero nadie puede decir, es que soy débil y por eso tengo 4 mujeres. Eso es libertinaje. Pero ahora vamos a la amargura. La amargura es como una plaga que destruye. La amargura es algo tan tremendo que la Biblia dice, cuidado, porque muchos son contaminados. Por eso le digo que es como una pandemia. Si un contaminado o si uno con amargura llega y se queja con otro, lo puede dejar también amargado a él. Fíjese que me recuerdo de alguien, por ejemplo, que se amargó y fue aquel hombre llamado Esaú. Dice que Esaú, usted sabe que tuvo en poco su visitación que Dios le había dado. Tuvo en poco el ser el primogénito y de pronto lo vende por un plato de lentejas. Pero después dice que aunque lo procuró con lágrimas, ya no lo logró. Hermano Germán, ¿pero dónde está la amargura? En la versión Prat dice que Esaú, dice que él lloró, pero no consiguió que se arrepintiera. Oiga, su padre de haber bendecido a su hijo. Entonces el amargado es aquel como Esaú, que después de perder sus bendiciones, le pide a Dios, hasta llorando, que no bendiga a otro. Fíjese qué cosa, porque está amargado, él cree que son injusticias. Y entonces en este caminar empezamos a nosotros a ver que otros han hecho también otro enemigo, es ultrajar el espíritu de gracia. Es ultrajar el espíritu de gracia. Eso es, ¿sabe cómo? Como no valorar.
ultrajar el Espíritu de gracia. Eso es como no valorar lo que el Señor nos ha dado. Es como pisotear la sangre de Cristo. Entonces, la sangre de Cristo ha sido un precio muy alto, y por eso la Biblia dice que nosotros debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y la salvación va unida a la gracia, porque por gracia sois salvos. Es que esto no es por obras. Pero al que ya le dieron la gracia, ya recibieron a Cristo Jesús, cuidado, cae en estos límites de libertinaje, de la amargura y aún de ultrajar. Hay uno más, que es que nos quieran judaizar. Y yo sé que aquí nos ponemos a tocar un punto realmente delicado. Fíjese que cuando el pueblo de Dios comenzó con la iglesia, si usted se da cuenta, toda la iglesia era judía. Y al ser toda la iglesia judía, entonces venían de algunos lugares donde iban a hacerse prosélitos, es decir, no eran judíos, eran gentiles, pero querían abrazar esa fe, la fe de Jesús. Pero lo que sucedía es que ellos querían dotarlos de toda su cultura. Los que no eran, les querían poner bajo su cultura. Y cuando en el libro de los Hechos hacen un concilio apostólico, les dicen, ¿saben qué? No les pongamos un peso ni una carga que ni nosotros mismos hemos podido llevar. Creo que lo que hay que hacer con ellos nada más es que no tengan idolatría, que no sean dados a los ídolos, obviamente, que no coman sangre, que se cuiden del ahogado. Y sobre todo eso decían, no les pusieron los ritos ni las ceremonias judías. Entonces, este es uno de los peligros también de hoy, de la gracia. Aquellos que ya llegaron a la gracia, mire, y el hebreo es lo maravilloso, el hebreo es tan rico que uno quisiera pasarse leyendo y estudiando todo ello, porque alguien dijo una vez que leer en hebreo era el agua cristalina, el agua pura. Leer en griego era como la del río, que podía tener ciertas contaminaciones. Y él dijo, y leer en español es tomar el agua de un charco. Sin embargo, pues ahí me la tuve que aguantar, podemos escuchar ese comentario, pero el hebreo es lindo y leerlo eso es hermoso, pero al leerlo no significa que nos vayamos nosotros a tener que hacer judíos para ser cristianos. El pueblo de Dios, les dice, la salvación viene de los judíos. Jesucristo era de ese pueblo, de ahí viene nuestra salvación. Pero ellos estuvieron bajo la ley y nosotros ahora estamos bajo la gracia. Ese es el cambio que nosotros tenemos que aprender a realizar. En estos minutitos que me quedan, no sé realmente cuántos minutos me quedan, pero quiero todavía llevarlo a algo más. Ahora, después de 2 Corintios, quiero llevarlo a la epístola de los Gálatas. Entonces, voy a ir ahora a tomar esta parte del programa porque estamos viendo a Emmanuel, es Dios con nosotros, es ver a Cristo en cada libro de la Escritura. Ahorita salimos de 2 Corintios y venimos a la epístola de los Gálatas. Vamos a hablar de los Gálatas. Y es que los Gálatas conllevan otras de las situaciones que son importantes ver. ¿Por qué? Porque en los Gálatas lo que aparece haciendo Cristo Jesús es que nos libra de la ley. Dice, de Cristo, mire su pantalla, de Cristo os habéis separado vosotros, que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Y es que, como de alguna manera, hay que saber entender esto. Y me voy a tomar unos minutitos para poderlo llevar en estos minutos restantes del programa. Voy a tratar de chequear cuántos minutos me quedan ahí para poderlo desarrollar. Pero cuando vemos esto, que es la segunda parte de lo que yo quiero trasladarle en este programa, fíjese que la Biblia nos enseña algo, que Cristo Jesús es aquí el que nos libra de la ley. En el libro de Gálatas, cuando llegan a la iglesia de Galacia, note por favor, porque esto es importante en Gálatas 5:4. Dice que de Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis justificaros por la fe, por la ley, de la gracia habéis caído. Y aquí es el punto que quería tocarle. ¿Cómo ahora se dice entre los corredores evangélicos está caído, cayó de la gracia? Y se piensa que caer de la gracia es pecar, y eso bajo ningún punto de vista. Es que el hermano anda caído solo porque ya no viene al culto. Y realmente, si en algún momento la Escritura nos habló de alguien que está caído, es en Gálatas 5:4. Y en la Biblia, ¿quién es el que está caído? Aquel que dejó de abrazar la gracia y ahora se quiere justificar por las obras de la ley. Fíjese que
Entonces aquí cuando el Señor viene, también el Señor dijo, yo no vengo, y tal vez aquí tendríamos que quitarlo, ¿verdad? Porque no es que venga a quitar la ley. Él no vino a abolirla, Él vino a cumplirla. El único que podía cumplir la ley era Cristo Jesús. Y de eso quiero hablarle en estos minutitos para que realmente que tengamos claro qué es lo que estamos trabajando y qué es lo que estamos haciendo. Fíjese que me llama la atención que de alguna manera, voy a ver cómo trabajo aquí, porque el Señor, insisto, el Señor vino a cumplir la ley, a cumplirla. Nadie la había podido cumplir. Es que, ¿sabe cómo la ley es como un jarro de cristal? Que si usted rompe el jarro de cristal, pero pegarlo otra vez no se puede. Por eso en algún pasaje de Santiago, creo que capítulo 2, dice que aquel que se quiere justificar por la ley tiene que tomar algo en cuenta. Que si un día dejó de cumplir uno o transgredió uno, es como que lo hubiera transgredido en todo. Entonces fíjese que el Señor es el que en Gálatas es el que nos libra de la ley. Pero aquí también tenemos que hablar un poquitito porque hay algo que yo quiero trasladarle. Es para qué sirve la ley. Eso para mí es importante. Porque la Biblia habla de la ley. También hay otro, en el libro de Romanos que pasamos hay otro montonón de leyes. Dice que está la ley del Espíritu. Pero yo aquí me refiero a los 613 preceptos que aparecen en la Torah. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Eso es importante. Y es que, fíjese que esto es tan importante para mí, porque al entender esto, usted se va a dar cuenta realmente para qué servía la ley. ¿Para qué sirve la ley? Si nosotros, como dijo uno de los escritores bíblicos, la ley es buena, si es santa, justa y buena, si se usa para lo que fue creada. Pero si la ley la usamos para lo que no fue creado, entonces seguramente no nos va a servir. Por ejemplo, yo no puedo decir el plástico no sirve, porque estoy queriendo ver cómo me lo como y esto no sirve, no tiene sabor, esto me va a indigestar. Pero no puedo decir que el plástico sea malo. El marcador no sirve porque no le encuentro sabor. Lo que pasa es que el marcador no sirve para comer, sirve para escribir. Y entonces aquí eso es donde yo quiero trasladarle. ¿Para qué sirve la ley? Nadie puede decir que el hierro es malo solo porque usted no se lo pueda comer. Entonces la ley hay que saber para qué sirve. Y fíjese que cuando yo veo esto me recuerdo aquel pasaje que tenía usted ahí en la pantalla, cuando aquella mujer la están acusando. Y esa mujer se mira que todos la iban a apedrear, la estaban condenando, la ley la estaba condenando, porque la ley dice que la paga el pecado en muerte. Pero llega Jesús y le dice, ¿sabes qué, mujer? Ninguno te condena. Yo tampoco te condeno. Ay, Dios mío, es que aquí hay que decir tantas cosas que son tan importantes. ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, Juan el Bautista es un hombre que tiene que desarrollar una comisión. Y cuando él se muere, le dicen, Jesús, se murió Juan. Y Jesús dice, bueno, muchas gracias, se sube a una barca y se va. ¿Y por qué cuando Jesús mira que se muere Lázaro lo va a resucitar? Déjeme poner una hipótesis ahí. Primero, porque yo creo que se había acabado ya el ministerio de Juan el Bautista. Segundo, porque creo que el Señor no quería que siguiera esa forma de predicar, de señalar, de condenar. La ley señala y condena, porque esa es parte de lo que la ley para eso sirve. La ley entonces, ¿para qué sirve? Uno, la ley sirve para marcar la culpabilidad del hombre. La culpabilidad, ¿cómo le ponemos para que me quepa aquí? La culpabilidad humana. Por ejemplo, déjeme que le lleve a esto. Por ejemplo, marca la culpabilidad humana porque es como alguien sabe qué hace la ley, te muestra dónde estás. Si alguien está, por ejemplo, en un barranco, está dormido, se quedó dormido, ahí lo fueron a poner dormido a la par de un barranco, y entonces él mientras esté dormido está ahí tan tranquilo y tan seguro, no sabe que tal vez en un movimiento se puede ir y morirse. Entonces lo que la ley hace es que nos despierta a nosotros para poder marcar nuestra culpabilidad. Y es que, insisto, porque estos minutos para mí van a ser de mucha bendición. ¿Por qué? Porque si usted no sabe para qué sirve la ley y se quiere justificar por la ley, ¿sabe qué le va a pasar? Como aquel Sansón. Aquel Sansón cuando está con los filisteos, que ya sin visión,
agarra un molino y se pone a trabajar, y está trabajando y le está dando duro y está dando vueltas y se cansa y se cansa, pero ¿sabe qué? Al final se frustra porque no logra nada. Me parece que hay muchos cristianos así, que como no saben para qué sirve la ley, como no saben para qué sirve un marcador, es para escribir, no para comérselo. Y cuando uno le da un uso malo para lo que está establecido, no sirve. Imagínense que usted se quiere ir en avión y se sube a un carro, va a decir a qué hora se levanta esto, y no se va a levantar porque no fue para eso, no fue hecho para eso el carro. Pero cuando usted mira la ley, entonces la ley fue para señalar, despertar al pecador y decirle, mira dónde estás. Dice uno, ¿y ahora qué hago aquí? La ley sirve, número uno, para despertarlo a uno y conocer la culpabilidad del hombre. Y mientras uno se quiera justificar por la ley, va a estar empujando y empujando y empujando y no va a lograr nada. Fíjese que veo yo ahí que está, ahí puede verlo usted, está la culpabilidad del hombre. Pero también la ley sirve para que se dé cuenta que la salvación no es por una vida reformada. La salvación por vida reformada, eso no es cierto. Entonces, aquí tiene que saber, por ejemplo, que la ley sirve para que tú sepas que la salvación no se da por portarse bien. Ay, Dios mío, ojalá que yo mismo me dé a entender por una vida reformada. Salvación por vida, la salvación por vida reformada. Pero note, la salvación no va a ser por una vida reformada. Y aquí es interesante, ¿verdad? Que pongamos aquí no es por una vida reformada. Pero, ¿para qué sirve la ley? Para demostrarte que la salvación no es por una vida reformada. A ver cómo se lo logro explicar. Por ejemplo, ahora yo conozco a Cristo. Señor, gracias, ahora ya sé. ¿Sabes qué? Desde hoy me voy a portar bien, Señor. Desde hoy me voy a portar bien. Ey, un momentito, ¿y lo de atrás? ¿Y lo de atrás? ¿Y todo lo que hiciste atrás? Entonces, note algo. Por ejemplo, llego yo, un amigo mío muy querido, digamos, mi amigo Henry me debe a mí, qué sé yo, 1,000 pesos, si no hay manera que me pague, me tenía que pagar en 3 pagos, y entonces llego al último, el tercer mes, lleva 2 meses de no pagarme, y le digo, amigo Henry, ¿me vas a pagar? Y él me dice, claro que sí, pastor, aquí tengo, mire, era mi tercer pago, ¿verdad? Aquí están los 333 que le debo. Muchas gracias, ahí nos vemos. Tiempo, mi acreedor, le voy a decir, yo soy tu acreedor, y lo que me debías antes. Entonces la ley, nosotros tenemos que entender que no es, hermano, la ley por una vida reformada. Aquí leía yo en la pantalla, y es que esto es tan tremendo. Hay un pasaje en Jeremías 13, creo yo, 20 y algo, 21, 22 o 23, por ahí, donde ese pasaje dice que acaso podrá, por ejemplo, el leopardo quitarse las manchas. La ley no es para que te quiten las manchas, y eso ya Dios te conoce así. Entonces la ley lo que te dice es que te va a seguir señalando, es la culpabilidad del hombre, la salvación, hermano, no es la salvación por una vida reformada. Y cuando yo leía esto, le ruego que usted pueda verlo en su pantalla, porque ahí aparecen las cosas para que sepamos nosotros aprender para qué sirve la ley. Y es que la ley también nos va a mostrar, por ejemplo, la obra de Cristo. Note aquí, otra de las cosas que hace la ley. La ley aquí nos va a mostrar la obra de Cristo. Entonces, lo que hace la ley es magnificar, pero no magnificar a Cristo Jesús, no magnificarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a ver la santidad de Dios, nos va a mostrar la obra de Cristo. ¿Sabe qué? Te va a decir, tú no puedes hacerlo, solo yo puedo hacerlo. Esto, ¿sabe para qué sirve la ley? Es como un ayo, la ley es como un boxeador. La ley me tiene a mí contra las cuerdas y yo tratando de defenderme y ya me tiene contra las cuerdas y yo digo, ya no puedo más. Porque, por ejemplo, mis ojos ven algo que no es, la ley me dice, mira, estás viendo lo que no debes. Estoy haciendo algo y la ley me dice, cuidado, no mientas. La ley me dice algo o yo quiero hacer algo y la ley me va a salir por donde quiera. La ley dice que lo encierra todo bajo pecado para que yo diga, bueno, ¿y entonces cómo se puede vivir aquí? Entonces la ley dice, ¿ya entendiste que no puedes cumplirla? ¿Ya entendiste que el humano no puede cumplir la ley? Entonces la ley es un ayo, es una persona que te ayuda, te toma de la mano y te dice, hey, tú, ven conmigo, te voy a llevar a quién.
La ley es un ayo que te presenta a Cristo Jesús. Él te puede salvar. Entonces, cuando uno se da cuenta de esto, uno dice, bueno, Señor, entonces realmente la ley fue hecha para magnificarte a ti, que eres el único que puede de alguna forma salvarnos. Ahora, voy cerrando. Yo sé que tengo que ir cerrando, porque esa es la obra de Cristo. Y bueno, Dios mío, fíjese que aquí es mostrar la obra de Cristo, mostrar la culpabilidad del hombre. La salvación no puede venir por una vida reformada. Y también, obviamente, marca la pecaminosidad del hombre. Es decir, aquí en su pantalla tenemos ahí la miseria del hombre. Le voy a poner yo aquí la pecaminosidad. Pecaminosidad. ¿Sabe? No hay nadie que nos pueda ayudar. La ley nos va a marcar a nosotros grandes cosas, pero la ley nos va a encerrar todo bajo pecado. Y es que para cerrar le voy a contar la historia que usted conoce. Venía un hombre de Jericó para Jerusalén y de pronto en el camino lo despojan, lo dejan desnudo, medio muerto. Y entonces está ese hombre medio muerto y viene el sacerdote, el Cohen, dice que cuando lo ve que está medio muerto se hace a un lado, no quiere ayudarlo, es que no va a poder levantarlo. Dice que viene un estudiante de sacerdocio que es un levita y cuando lo mira, ¿saben lo que hace? Pasa por otro lado. Y de pronto, ¿qué cosa? Usted sabe que la diferencia entre judíos y gentiles era una colisión entre judíos, y samaritanos, porque los samaritanos eran aquellos que se habían mezclado con el pueblo gentil. Y entonces el que aparece en esa parábola es un samaritano, es la parábola del buen samaritano. Y lo mira que está medio muerto. El sacerdote no pudo ayudar y se fue. El levita no pudo ayudarlo y se fue. Estoy hablando del sacerdote judío. Entonces, ¿sabe cómo es? La religión va a tratar de ayudarte, pero no va a poder. Tiene que llegar el buen samaritano. Hermano Germán, ¿pero por qué se le da el título de buen samaritano a Cristo Jesús? Porque el samaritano tenía de los dos y el Señor tenía esa combinación de dos naturalezas, la naturaleza del hombre y la naturaleza humana. De tal manera que llega el Señor y Él viene y hace toda la tarea que hace aquel buen samaritano. Le lava las heridas con aceite, le pone vino, lo levanta, lo pone sobre su animal de carga, le pone una cabalgadura, lo lleva al mesón, le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar por él y si algo gasta de más, yo te lo pagaré. Esa es nuestra historia. El Señor nos encuentra tirados y pasa la religión católica, evangélica, todas las que usted quiera, porque la religión evangélica tampoco le va a ayudar. Pasan todas las filosofías y tampoco te pueden ayudar. La ley lo encierra todo para pecado, pero en el libro de Gálatas dice, cuidado, comenzando por el Espíritu, no vayan a terminar con la carne. La Biblia habla en el libro de Gálatas que caído es aquel que se olvida de la obra redentora de Cristo, del poder de Cristo Jesús y se quiere justificar con la ley. Cuando la ley, ¿qué te marca? La ley te marca tu pecaminosidad, tu culpabilidad, la divinidad del Señor y que la salvación no se puede dar por una vida reformada. La ley sirve para estas cuatro cosas que pusimos aquí. La ley no es para salvarte, la ley no es para salvación. Pues entonces lo que tenemos que aprender, para mí es importante este programa, porque Cristo nos enseñó a utilizar bien la ley y saber para qué sirve. Bueno, hoy hemos llegado al final del programa. Hemos hablado hoy de Cristo Jesús en 2 de Corintios y en Gálatas. Nos mostró su gracia y en la segunda es realmente Cristo mostrándonos para qué sirve la ley. Que este mensaje te sirva para algo. Primero, que solo por gracia somos salvos. Y el segundo, Él vino a quitarte el peso de la ley y otorgándote la gracia. La ley debe de saber usarla. La ley marca la divinidad del Señor, la obra de Cristo y al mismo tiempo nos dice dónde estamos, pero nunca para salvarnos, es para despertarnos, para mostrar nuestra culpabilidad, nuestra pecaminosidad, para ver qué grande es el Señor. Y cuando nos damos cuenta de eso, que no podemos cumplirlo, la ley nos agarra, mire para qué sirve la ley, y nos dice, ¿sabes qué? Tú debes de conocer a Cristo Jesús. Ojalá que conozcamos a Cristo Jesús. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de Jesús todo lo puede hacer, decía aquel himno. Por hoy, le agradecemos que haya estado con nosotros aquí en nuestro programa de Doctrina Apostólica y vamos a seguir estudiando a Cristo Jesús. Ya vimos Gálatas, nos falta ver Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Pedro, Juan, hasta llegar a Apocalipsis. Le prometo que con la ayuda de Dios estaremos viendo a Cristo en toda la Escritura para que podamos gozarnos de Emmanuel,
Dios con nosotros. Bendiciones y feliz tarde.